Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya tercera semana, esto va muy rápido, de 8. Ya la próxima semana estamos por la mitad del curso. Bueno, hoy voy a hablar del nuevo módulo que vamos a trabajar. Hemos superado el módulo uno. Antes de eso voy a hacer un pequeño balance sobre lo que por lo menos las estadísticas del curso me arrojaron hace un momento. Eh, 30 de 32 se hicieron la actividad 2 que era la prueba. Muy buenos resultados vi. El promedio está en 4.9. Nadie le ha ido mal. Todos están por encima de 4. Promedio 4.9, casi 4.87. Entonces, les ha ido muy bien en esa actividad. En la otra, que es la entrega de las infografías, 27 de 32, o sea que faltan 5 personas. Todavía nos quedan un par de horas, casi 5 horas. Bueno, sí, un poco menos de 6 horas, 5 y pico. Bueno, entonces yo creo que en este transcurso de tiempo, esas personas que hacen falta entregarán sus infografías. Pues revisé hasta el sábado, revisé varias de que me enviaron. Comentarios menores, la mayor parte estaba, pues cumplía en gran parte lo que eh, se solicitaba en la actividad. Por lo tanto, esperaría que las notas de este primer corte, este primer módulo que está relacionado con la introducción a la biología, nos vaya muy bien. Bueno, entonces eso en cuanto a los indicadores del curso en esta primer parte. Entramos entonces a un segundo módulo. Recuerden que son 4 módulos, tercera semana, y les voy a compartir entonces mi pantalla para que hablamos un poquito de esto. Bueno, entonces Profe, estamos acá. una pregunta ahí con el tema de la actividad uno usted todavía no la ha calificado, ¿verdad? No, no, no. Yo Ah, empiezo a ok, profe, calificarla disculpe. hasta ahora. No, no le calificaba a nadie. Porque la una era Eh, lo que se estaba hablando ahorita, ¿cierto? La segunda era el cuestionario. Y la tercera, correcto, la que tenemos que cargar de explorando enfermedades enzimáticas, lo de correcto. el caso. Ah, ok, Sí, profe, pero yo gracias, siempre voy disculpe. a calificar. Yo inicio la calificación en el momento que se cierra la actividad. Formalmente, cuando se cierra la actividad hoy, entonces, hasta hoy empiezo la calificación. Y ya que me tocó el tema, no es que ya mañana ustedes van a tener notas, no, porque pues, el que va a calificar soy yo, no una máquina. Entonces, ¿eso qué implica? Que me tengo que tomar el trabajo de leer cada una de las infografías que ustedes pusieron, evaluar con los criterios y eso me va a tomar tiempo. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de esta semana y antes que llegue la próxima semana tendrán sus notas. Y así va a ser el resto de las notas, ¿listo? Para que lo tengan presente. Hay algunas actividades que son automáticas. ¿Qué significan? Que ya están diseñadas de tal forma que el sistema hace la puntuación, que es el caso de la actividad 2 que era el cuestionario, ¿no? El cuestionario se calificó de forma automática. Entonces, para que también lo tengan presente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces les decía que estamos en la tercera semana, la semana del 14 y 19 de febrero. Esta semana solamente vamos a tener los dos encuentros jueves, hoy miércoles, perdón, hoy miércoles, hoy lunes. Perdón, hay lunes. Hoy martes y jueves, estoy desfasado en los días. Martes y jueves. No vamos a tener espacio de asesorías. También les debo una actividad. Yo creo que la vamos a hacer el jueves, una actividad cortita que iba a ser el jueves pasado. No alcancé, como para ir eh, observando y evaluando conocimientos. Esa la haré el jueves 19, muy probablemente. Hoy a qué me voy a dedicar? Hoy me voy a dedicar a introducirnos al nuevo módulo. ¿Dónde estamos en el curso? Estamos aquí. Ya superamos el módulo uno de Introducción a la Biología y nos vamos a parar en el módulo 2 de Bioquímica. Entonces, este módulo 2 de Bioquímica comprende 2 semanas, que es la tercera y la cuarta, que es en la que estamos, tercera. Y aquí esa semana solamente una actividad. La próxima semana tendremos 2 actividades, es la actividad 4 y la actividad 5. Entonces, hoy voy a explicar la actividad 3 de explorando enfermedades enzimáticas.
Esta actividad va de ayer, que se abrió, el 16 de febrero, y cierra el próximo martes 24. Eso es dentro de una semana. Esa actividad dentro del módulo vale el 40% y las de la siguiente semana valen el 60%, siendo un 40% para la actividad 4 y un 20% para la actividad 5. ¿Listo? Entonces recuerden que estamos acá en la actividad 3 de la semana 3, módulo 2 de bioquímica. Bueno, hablemos un poquito entonces de lo que ustedes van a encontrar en este módulo 2. Entonces, como se los dije en la ocasión anterior, cuando estaba explicando el módulo uno, es tremendamente importante de que ustedes revisen los contenidos del módulo, el material que está aquí, eh, la dinámica de la actividad, que es el documento que vamos a ver ahorita a continuación, el material de estudio, aquí hay presentaciones interactivas, que es importante que las revisen sobre los temas de la unidad, y yo les voy a publicar material. Para esta semana les publicaré este contenido, que hoy empiezo a explicarlo. Y para la siguiente semana tengo otro contenido, pues que lo hablaremos la siguiente semana. Pero adicionalmente, ustedes abajo, en este mismo espacio, después de material complementario en My Love y después de la presentación que les voy a subir, ya hay algo que les dejé como material de estudio. También vamos a hablar de él ahorita, a continuación, de qué es esto y por qué es importante que lo puedan revisar. Tienen 53 hojas, pero pues mucho de ellos son imágenes o diagramas, entonces la lectura se va a hacer sencilla, relativamente simple. Luego hay una sección de recursos del módulo, esto también lo voy a explicar porque tiene mucho que ver con la actividad 3 y vamos a tener el espacio de entregas que va a ser para la actividad 3, la 4 y la 5. Obviamente solo va a estar en este momento habilitadas el espacio de la actividad 3. Bueno, entonces vamos por partes. Miremos el documento de la dinámica de la actividad, de las actividades. Aquí está todo el módulo 2, pero hoy solo voy a hablar, hoy solo voy a explicar lo correspondiente a la actividad 3. ¿Listo? Muy importante que pongamos mucha atención de lo que esperamos de esta actividad 3. ¿Listo? Bueno, entonces la actividad 3, ¿cómo se titula? Se titula Explorando enfermedades enzimáticas. ¿Qué esperamos qué vamos a hacer aquí? Vamos a explorar cómo una mutación genética puede afectar la función de una enzima y qué lleva a eso, cuál es el efecto de que se afecte genéticamente una enzima. Pues va a llevar enfermedades que pueden ser importantes en el ámbito de la agencia de farmacia. ¿Cuánto vale esta actividad dentro del módulo completo? 40%. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que les venía diciendo, revisar el material de estudio, el que está en el curso, el que yo les voy a dejar y el que ustedes a bien tengan buscar en otros lados. Bueno, segundo punto, seleccionar un caso práctico. Va a escoger uno de los casos prácticos que te proporcione el docente. Cada caso trata sobre una enfermedad que se debe a un problema con una enzima. Disponibles en el material complementario. Bueno, ¿dónde usted va a seleccionar este caso práctico? Entonces, usted va acá al curso y recuerdan que les ha dicho que por acá hay un documento que dice casos prácticos para la actividad 3, acá en recursos del módulo. Entonces, aquí están los casos. Por favor, verifiquen que tienen acceso al documento. Por favor, vayan mirándolo en este momento y me cuentan si tienen acceso a este documento. ¿Qué deberían encontrar? Este documento. Para todo el curso, para este curso, son estos tres. ¿Listo? Me confirman si tuvieron acceso. Sí, Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que vamos a trabajar? Van a ser tres. Va a ser la fenilcetonuria, llamada PKU también, la enfermedad de Gaucher, la galactosemia. Son esas tres. ¿Listo? Ahora, por cada enfermedad hay una información. Entonces, por ejemplo, para la fenilcetonuria, te dice que la enzima afectada es la fenilalanina hidroxilasa.
o PHA, perdón, PAH. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? ¿O cuál es el problema? La enzima no puede convertir la fenilanalina, alanina en tirosina, lo que hace que la fenilalanina se acumule en el cuerpo y cause problemas cerebrales. ¿Cuál sería el tratamiento? Una dieta especial baja en fenilalanina. Y así van a encontrar por cada una de estos padecimientos enzima afectada, problema y tratamiento, tanto para la enfermedad de Gaucher como para la galactosemia. Enzima afectada, problema y tratamiento. Claro que esta es una información muy básica. Listo. Entonces, vamos otra vez a la guía. Selecciona un caso práctico. Profe, ¿cuántos debo escoger? Uno solo. Siguiente pregunta. ¿Usted nos va a decir cuál? No, no les voy a decir cuál. En este caso, para esta actividad, la selección es libre. Cada uno de ustedes siéntase libre en seleccionar cualquiera de estas tres enfermedades, ¿cierto? Mm, ¿Por cuál me iría? No sé, por la que me cause más curiosidad o de pronto conozco a alguien que tiene alguna de ellas, no sé. El criterio que ustedes elijan está bien. Solamente una de las tres. ¿Listo? Entonces, a partir de la selección que cada uno de ustedes haga, de estas tres va a desarrollar el resto de la guía. ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, ya tengo el caso práctico. Ya lo seleccioné. Ahora, como ustedes observan acá en los casos prácticos, hay una enfermedad, digo, hay una información básica por cada una de ellas, como para darles un contexto. Pero hay que ir a buscar más información. Hay que ir a reconocer qué es eso. Posiblemente ustedes se van a encontrar con muchos términos de los cuales no están familiarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ir a consultar qué, qué son esos términos. Entonces, por ejemplo, enzima. Posiblemente a hoy no sé qué es. Hoy vamos a hablar de qué son las enzimas. Pero, por ejemplo, fenilalanina, tirosina, no sé qué son. Entonces hay que ir a buscar qué es eso. Van a encontrarse con nombres muy puntuales de enzimas. Entonces tengo que ir a buscar qué es lo que hace esa enzima. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las enzimas? Aquí, entre hoy y el jueves, vamos a hablar mucho de las enzimas. Vamos a hablar de qué es eso, de cómo funcionan, de qué importancia tienen en el metabolismo. Vamos a continuar con eso de la introducción que hicimos al metabolismo en las sesiones anteriores y vamos a llegar hablando de esto en esta semana, pero muy desde el punto de vista de las enzimas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿usted qué va a buscar? Para cada uno de los casos que usted seleccionó, para el caso que usted seleccionó, va a buscar la enzima afectada. Ahí ya se le ha dicho cuál es, pero usted va a escribir de manera simple, o sencilla, qué hace normalmente esa enzima en el cuerpo. En otras palabras, cómo funciona, qué es lo que hace. Cada enzima tiene un papel específico dentro del metabolismo. Entonces hay que identificar en dónde está esa enzima, en qué parte del metabolismo y puntualmente qué es lo que hace, qué es lo que cataliza, qué pasa si se altera, qué pasa si no está, qué pasa si está en exceso. Eso dependerá de la enfermedad que usted tiene. Entonces hay que buscar la enzima afectada y buscar información sobre ella. Ahora, siguiente punto, problema causado por la mutación. Pues luego que usted ya sabe cuál es la enzima, sabe qué es lo que, cómo funciona su enzima, pues va a tratar de explicar qué sucede cuando la enzima no funciona bien debido a una mutación. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es una mutación? Ah, entonces una mutación es un cambio que puede ser exógeno, es decir, provocado por algo que está por fuera de la célula, al material genético. O no necesariamente puede ser exógeno, puede ser endógeno, puede ser que la persona nació con esa mutación porque le fue transferida por herencia. Es decir, es algo que tenían los padres y se lo transmiten a los hijos. Entonces, esa falla en la genética, en el código genético, hace que se codifique mal una proteína y al codificarse mal esa proteína, que es una enzima,
funciona mal. Entonces hay que entender cómo es ese proceso o cuál es la relación que existe entre el material genético y las proteínas. Entonces ahí pueden buscar, por ejemplo, lo que es el dogma central de la biología molecular. Y así lo consiguen ustedes en línea o en diferentes textos o referencias. Dogma central de la biología molecular. Les invito a que revisen qué es eso para que puedan entender qué es lo que está pasando aquí y cómo una alteración en el material genético altera en una enzima, una proteína. ¿Listo? Aquí no tienen que utilizar un lenguaje muy elaborado. Digamos, lo importante es que ustedes puedan construir la explicación. Tampoco nos interesa que le pidan la respuesta a una IA. No es el propósito. Una IA te puede dar la respuesta relativamente bien, pero va a utilizar un lenguaje, pues, relativamente complejo y la idea no es esa. La idea es que ustedes puedan explicarnos claramente con un lenguaje, eh, digamos, muy concreto, más del lado de la ciencia que del sentido común, pero elaborado por ustedes. ¿Listo? De cuál es este problema que se va a dar por una mutación y cómo va a afectar una enzima y cómo esa enzima va a generar unas consecuencias, que es el tercer punto. Entonces, ¿qué pasa si la enzima trabaja mal? ¿Qué pasa si la enzima se produce mal? Pues que va a generar unas consecuencias. Como cada enzima tiene una, una, una actividad, tiene una función específica, si esa enzima falla, pues esa función específica también va a alterarse. Entonces, si lo vemos en términos de un metabolismo de un ser humano, pues evidentemente eso va a tener unas consecuencias a la salud y por lo tanto hay que describir cuáles son esos problemas causados por esa enzima. ¿Listo? Y cómo pueden afectar la vida diaria. Ya con todo ese contexto, también vamos a consultar como cuarto punto cuáles son los tratamientos o soluciones. Entonces, ¿cuál puede ser el tratamiento para esas enzimas que están dañadas o están afectadas por una mutación? Puede ser el tratamiento químico, que generalmente va a ser un tratamiento químico, digamos, se va a buscar un paliativo químico a través de farmacología, o si no hay tratamiento químico a través de farmacología, se puede buscar a través de la nutrición, es decir, de evitar ciertas sustancias que ingresen al organismo para que las vías metabólicas donde van a actuar estas enzimas no se activen, qué sé yo. Eso tendrán que buscarlos ustedes de acuerdo a la enfermedad de la cual van a trabajar. ¿Listo? Entonces ahí busca la información básica sobre cómo se puede tratar la enfermedad. No se preocupen por entender todos los detalles, va a haber detalles en algunos casos muy técnicos, pero pues enfóquese en lo más común, porque también va a haber, digamos, en todas esas enfermedades siempre estamos buscando tratamientos cada vez más innovadores, pero trate de buscar esos tratamientos que son más comunes, que pueden ayudar al conjunto de personas a tratar esta enfermedad. ¿Listo? Entonces, usted ya recogió toda esta información. Describió la enzima afectada, describió el problema causado por la mutación, consecuencias para la salud, tratamientos y soluciones. ¿Y qué va a hacer con todo eso? Va a ser un texto, ¿cierto? Ese es un texto que usted va a entregar en un documento, que puede ser un documento de Word, un documento PDF, y va a ser un reporte. ¿Qué debe tener ese reporte? Varias cosas. Se las voy a leer a continuación. Punto 5. Pues el reporte debe ser corto pero claro. Corto no significa que no significa que en una hoja usted pueda responder todo. No, si a usted le toma 2, 3, 4 hojas, pues estaría bien, pero tampoco uno de 30 hojas, ¿cierto? Entonces, muy balanceado. Y debe organizar la información de la siguiente manera. Introducción, ahí se describe qué es la introducción, va a describir brevemente la enzima y la enfermedad que ha investigado. Un problema en la enzima, explica de manera simple qué le pasa a la enzima por la mutación en el material genético. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud? Resume los problemas de salud más importantes que provoca la mutación. ¿Cuáles son los tratamientos? Menciona los tratamientos o soluciones más comunes para esta enfermedad y una conclusión.
Reflexiona sobre la importancia de conocer estas enfermedades en el ámbito de la farmacia. Algunas aclaraciones. No solamente se queden en el texto. Ustedes van a encontrar cuando empiecen su indagación en línea o en las fuentes de información que estén consultando, que no solamente van a encontrar textos, en muchas ocasiones van a encontrar también diagramas de cómo la enzima opera, van a encontrar rutas, también pueden utilizarlos y ponerlos dentro de su reporte siempre y cuando citen el origen de esa información. Y es muy importante que también tengan presente eso, citen la fuente de la información. Repito, no le pidan a esto que lo haga una IA, que podría, pero no lo hagan con IA, háganlo ustedes por su cuenta, cada uno de estos puntos. ¿Listo? Van a subir el reporte a la plataforma en el espacio que está habilitado en la plataforma ya para esta actividad. ¿Listo? Esto sería la actividad 3. Recuerden que por lo menos para esta actividad, hay una rúbrica. En la rúbrica van a encontrar los criterios de evaluación. Aquí están esos mismos criterios que van a corresponder con lo que ya expliqué, así que no los voy a repetir. Lo que sí voy a repetir es que deben tener muy en cuenta esto que está en la guía. ¿Por qué estoy recalcando tanto esto? Porque en semestres pasados que me he encontrado en este reporte, que siempre, bueno, no siempre, pero a muchos les falta alguno de los puntos. Entonces, por ejemplo, alguien no hizo la conclusión, pues yo le califico que tiene que tener conclusión, entonces le voy bajando. Que no me explica, por ejemplo, cuál es la mutación y dónde ocurre la mutación, o cómo relaciona la mutación con la falla en la enzima. Se olvida eso. Entonces, ahí también tengo que ir bajando. Donde la mayoría lo pone correctamente. Las consecuencias para la salud, eso casi que no tiene ningún problema, y los tratamientos. Pero en los demás puntos como que a veces siempre nos falta algo. Entonces la idea es que traten de allí enfocarse mucho de cómo es ese problema de la mutación, en dónde ocurre esa mutación, qué es esa, digamos, cómo entiendo ese proceso y cómo afecta a la enzima y cómo esa afectación de la enzima va a generar un desbalance, un desequilibrio que llamamos enfermedad. ¿Listo? Preguntas. Profe, una preguntita, o sea, todo lo que investiguemos nosotros lo plasmamos en lo que es el quinto punto, ¿no? En el reporte, correcto, todo va para el reporte, pero previamente tú has buscado la información de los puntos 3 y 4 para hacer. Ujú. Ah, ya, profe, eso no me sirve, gracias. Lo que pasa es que, Profe, correcto, lo que pasa es que el quinto punto te dice es cómo organizarlo. Sí, adelante. una preguntita, ¿tiene que tener también normas APA o sea, como que ¿cómo llama La eso? de citación, la de citación. O Bueno, sea, muy pues la buena pregunta. citación sí tiene pues la citación pues tiene como su forma de hacerse bien, pero Sí, como que a claro. veces Pero los digamos que títulos, aquí no nos no, hemos casado, sí, ya hoy sé para dónde vas. Digamos que ok, aquí no nos hemos casado con una norma de citación. Entonces podemos citar con, por ejemplo, IEEE, ACS, APA. Digamos que eso no es tan relevante aquí, pero sí es muy importante que se haga. Independiente de del formato de citación que ustedes seleccionen, siendo el más común APA, uno de los más comunes, perdón, úsenlo, pero úsenlo porque le estoy diciendo a ustedes, deben citar la información, porque yo creo que la mayoría, si no todos de ustedes, esto lo va a buscarlo en alguna de las fuentes en línea y allí, entonces con esa información usted va a decir, esto fue tomado de tal lado y hay una forma para citar documentos web, por ejemplo. O si lo saqué de un libro, pues tengo que ir a citar el libro. O si lo saqué de un artículo, tengo que ir a citar el artículo. Pero la respuesta es, tienen que citar, no importa el formato o norma de citación que use. ¿Listo? Pero sí hay que citar. Tanto textos como imágenes. Si van a usar imágenes o diagramas que no sean de ustedes. ¿Preguntas? Profe, qué pena, nos dijo que en Word. Sí, es un documento, es un reporte que lo pueden hacer en Word y pueden entregarlo bien sea en formato de Word, que es .doc o .docx o PDF.
Pueden entregarlo en cualquiera de esos formatos. Bueno, señor, gracias. ¿Preguntas adicionales? Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Tiene que tener como portada, así con Pues, como la obviamente, información hay que nuestro? marcarlo, ¿no? O sea, lo primero es marcarlo y sigues el orden. Claro, Ok, ok, listo. sí, sí. ¿Algo más? No, profe, yo creo que ya está más claro que... Creo que está claro y creo que está manejable, bastante manejable. Em, Profe, no tiene de pronto cantidad de hojas ni nada, porque yo ya realmente no, lo lo que dije terminé, al pero creo que comienzo, me gasté Carlos. como casi 2 horas nomás. No, lo que dije hace un momento, Carlos. Yo creo que en una hoja no alcanzan a hacerlo. En dos está bien. Tres, cuatro, dependiendo de la información que usted tenga y si tiene gráficos, pues eso se lo va a aumentar. Pero la experiencia me ha dicho que entre 2 y 4 hojas es lo que yo he visto regularmente en los reportes. Yo creo que más de eso no les va a salir. No, no, aquí no. Por mucho que escarben, no creo que saquen 10 hojas ni nada de esto. Eso va a estar entre 2 y 4 hojas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que tenemos suficiente ilustración para la actividad. Recuerden que esa es la actividad que hacemos esta semana. Bueno, entonces ya tenemos la actividad clara. Material de estudio complementario. Entonces, recuerden que ya está habilitado. ¿Ya pudieron mirar este material de estudio complementario? ¿Me confirman si lo tienen habilitado? Sí, está habilitado, pero lo pueden descargar. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. este es un documento que les va a servir para esta semana y para la siguiente. Sea, a estas 2 semanas les va a dar mucha información. Es un documento de una universidad mexicana, am, que me parece muy concretico, muy sencillo de entender. Se llama bioquímica metabólica. Va a hablar cosas que ya hemos venido hablando acá, por ejemplo, el metabolismo, catabolismo, anabolismo, el metabolismo anfibólico, rutas metabólicas, que eso viene la otra semana. Creo que les va a permitir, si lo logran revisar, entender algunas cosas muy sencillas en términos de lo que estamos hablando acá. Entonces, lo dejo como material adicional, como material complementario y como preparación también a lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, si tienen la oportunidad de revisarlo, leerlo, leer por lo menos algunas partes, creo que les va a permitir aclarar muchas cosas. Entonces, se los dejo ahí para que ustedes lo puedan, ojalá, revisar. Es opcional. Listo. Profe, profe, una Sí, pregunta. Mira que yo ya subí el trabajo, pero ¿será que puedo ponerle otras cositas? sí, tienes hasta que se cierre esta noche. Ok, gracias. Estamos hablando de la actividad uno, ¿cierto? De las enzimas. De las enzimas, ¿de cuáles enzimas? ¿De este trabajo? Ah, Este no, sí. claro, claro, este trabajo se cierra hasta el próximo martes. O sea, si ya Ah, subiste ok. una versión, recuerden, yo no reviso, no califico, bueno, reviso sí, pero no califico hasta que no se cierre la actividad. O sea, que ustedes tienen todo este tiempo para ir ajustándolo, cambiando la versión, porque realmente es cuando cierre el curso, no, cuando cierre la actividad, que yo descargo y califico. ¿Listo? Entonces de aquí a allá pueden cambiarlo. Igual con lo que hablemos estos días, hoy y el jueves, de pronto alguien cambia, porque de pronto alguien ya lo hizo, pero cree que lo puede mejorar, entonces no hay problema. ¿Algo más antes de continuar? Profe, y si ya lo terminamos rápido, ¿no lo puede dar revisando usted para según eso subirlo a la plataforma? Así como el otro. No, esta actividad está más sencilla. Esta, sí, no, además porque tengo que calificar la otra, entonces no me va a dar el tiempo. Ah, Si hay bueno, algunas vale. preguntas, si hay preguntas específicas, esas sí las atiendo con mucho gusto. O sea, por Bueno, ejemplo, el que vale. no entiendo algo o tal otra cosa, eso obviamente lo atiendo. ¿Listo? Bueno, preguntas adicionales.
Perfecto. Entonces, entremos en materia. Esta media hora la vamos a dedicar entonces a hablar de enzimas. Bueno, entonces ustedes me hacen el favor y me son tan amables, me pueden recordar, se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. gracias. Ustedes me pueden recordar qué son las biomoléculas y qué tipos tenemos, conocimos. Repito, ¿qué es una biomolécula y qué tipos hemos reconocido? Lípidos. Pero, pero, eh, pero primero empecemos definiendo qué es una biomolécula. Eso por ahí. ¿Qué es una biomolécula? es una fuente de vida. Pues algo. Tiene que ver con la vida. Eso, más bien, tiene que ver con la vida. ¿Por qué tienen que ver Es un con la vida? compuesto, profe, es un compuesto químico que se encuentra en los organismos de los seres vivos. Me gusta más por ahí. Entonces, son moléculas que están presentes en los seres vivos. Listo. Recuérdenlo muy bien. Otra vez, creo que es la tercera vez que lo digo. Las biomoléculas son hagan de cuenta como los ladrillos con los que se construyen las células, ¿cierto? Y la célula es la unidad básica de la vida. Por lo tanto, las biomoléculas van a ser muy importantes para los seres vivos porque son sus ladrillos de construcción en materia química. Y vamos a tener de varios tipos. Ahora sí, ¿cuáles son esos tipos? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Muy bien. ¿Y la base química de esas biomoléculas? ¿Cuál es de estas cuatro que has nombrado? ¿Qué elemento es la base química? El Hidrógeno, carbono. El hidrógeno, carbono. carbono. No, espérate, el carbono. Y con el carbono, los otros elementos que me vas a nombrar. ¿Qué son? Ajá. ¿Qué son Hidrógeno, cuáles? nitrógeno, Sí, fósforo, sí. eh, Oxígeno y Azufre. azufre. Azufre y falta uno. Oxígeno. Perfecto, ahí están. Son cinco que acompañan al carbono. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos que las biomoléculas tienen como base química el carbono y que va a haber otros elementos. Y doy la claridad. No son los únicos elementos, esos cinco que nombraron, sino que esos cinco son los que están en mayor cantidad. Listo, muy bien. Entonces, las proteínas son un tipo de biomolécula. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a aclarar aquí, las enzimas son proteínas. Otra vez, las enzimas son proteínas. ¿Listo? Las Sí. enzimas son un tipo particular de proteína. Por lo tanto, las enzimas, ¿qué son? Biomoléculas. Va muy bien. Necesitamos aclarar varias cosas. Primero, ya sabemos que las enzimas son proteínas. Entonces, necesitamos reconocer dos cosas. ¿Cuál es la estructura de una proteína? ¿Y cómo va a funcionar una enzima? ¿Cuál va a ser el papel de una enzima en el metabolismo de un ser vivo? Entonces, vamos a empezar por el comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? Hablando de las proteínas y de su función y de su nivel estructural. ¿Listo? Entonces, entremos en materia. Yo les dije en la anterior, creo que era el jueves pasado, cuando estábamos viendo esto, que iba a pasar de largo las proteínas ese día, pero hoy sí voy a entrar en más detalle de lo que son las proteínas. ¿Listo? Entonces, mucha atención. Proteínas. Varias cosas para tener en cuenta dentro de lo que es una proteína. Entonces, primero es una biomolécula. La base química de esa biomolécula es el carbono, o sea, va a tener cadenas de carbono. Y ese carbono va a tener enlaces a muchos otros elementos químicos que ya hemos descrito, principalmente esos cinco. Van a ser macromoléculas y son de las más abundantes de los seres vivos. ¿Alguien me puede decir qué será una macromolécula? ¿O a qué les suena eso? Algo grande. Macro, sí es, significa eso, que es muy grande.
Pero ¿qué significa que una molécula sea muy grande? Que es una proteína. Claro, pero pues quiero establecer qué es lo que la hace grande. ¿Qué creen ustedes que la hace grande? Porque son muchas. La unión de varias. Porque tiene muchos carbonos. Estructura, Vaya, por ahí hay alguien se lo oí, porque tiene su muchos estructura, carbonos. Sí, correcto, tiene que ver con la estructura. Pero ¿qué es Ah, sí, estructura? De que, espera un momentito, tiene que ver con la estructura y tiene que ver con el número de átomos. ¿Listo? Entonces, voy a poner por acá una molécula. Nuestra inconfundible molécula de agua, ¿cierto? Estructuralmente hablando, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estructuralmente hablando, mi molécula de agua está formada por ¿cuántos átomos? Tres. Los que están acá en esta estructura de Lewis, que bueno, que me falta el par electrónico. Esta estructura de Lewis que estoy dibujando, el Lewis. Entonces, aquí veo un Por oxígeno, dos. dos hidrógenos, dos enlaces. Uno hidrógeno-oxígeno y otro hidrógeno-oxígeno por este otro lado. Y dos pares electrónicos. Esos son tres átomos. Esto es una molécula. Y como esta molécula podría dibujar otra. Esta también creo que la dibujé en la sesión anterior. Si no, pues se las presento. Este, amigo, es el etanol, el alcohol de las bebidas alcohólicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos átomos tiene el etanol? Ayúdeme a contar. ¿Cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos carbonos y cuántos oxígenos? Pensemos por carbonos. ¿Carbonos cuántos hay? Carbono, dos. 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 Dos carbonos. Hidrógenos. Cinco. Dos. Ah, no. Seis. Seis. Porque aquí hay Seis. cinco y acá hay otro, son seis. ¿Y Sí. oxígeno? Uno. Uno. ¿Cuántos átomos en total hay? Uno. Nueve. Nueve. Perfecto. Entonces, aquí tenemos tres, dos de hidrógeno, uno de oxígeno, forma el agua, y aquí en el etanol tenemos nueve. Estos ambas son moléculas, pero son moléculas pequeñas. ¿Por qué son pequeñas? Porque tienen pocos átomos. Cuando hablamos de una macromolécula, estamos hablando de cientos o miles de átomos. Entonces, ya tenemos que hablar que estructuralmente hablando son bastante complejas y van a tener unas particularidades estructurales muy interesantes. Y en las proteínas se va a ver esto mucho. De las biomoléculas que nosotros habíamos visto con anterioridad, ¿se acuerdan que vimos los carbohidratos y vimos carbohidratos pequeños, los monosacáridos, los disacáridos, pero que iban incrementando en complejidad hasta llegar a los polisacáridos como el almidón? ¿Se acuerdan del almidón? Que el almidón era una macromolécula formada por cientos de subunidades de glucosa que se unían entre sí. Los ácidos nucleicos va a pasar algo similar, también va a ser macromoléculas, solo que van a estar formadas por cientos o miles de nucleótidos, que son estructuras que a su vez están formadas por un carbohidrato, por una base nitrogenada, por un grupo fosfato. Los lípidos, los lípidos sí van a ser moléculas más pequeñas. Los lípidos no van a, por lo general, no forman macromoléculas. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que es una macromolécula. Ahora, las proteínas van a estar formadas por subunidades llamadas aminoácidos. Ya miramos ahora cómo es la estructura de un aminoácido. Va a ser muy importante para entender qué es una proteína. Profesor, ¿un aminoácido es igual a una proteína? La respuesta es no, Sí. ¿No? no son lo mismo. No. ¿Qué pasa? Que si hay una relación directa, una proteína está formada por aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. ¿Listo? Pero son cosas distintas. La estructura grande se va a llamar proteína. De lo que está formada las proteínas van a ser ¿qué? Aminoácidos. Por tanto, va a haber muchísimos aminoácidos y también van a jugar como bloques de construcción. Yo puedo tener secuencias de aminoácidos diferentes y eso va a hacer que la estructura general de la proteína cambie. Me explico de otra forma. Yo puedo tener 20 aminoácidos, todos distintos, estructuralmente hablando.
pero los puedo organizar en una secuencia, digamos, seguida, o puedo poner bloques intercalados, es decir, cambiar el orden en el cual esos 20 aminoácidos los voy a organizar, y eso va a hacer que la proteína cambie y su funcionalidad cambie. ¿Listo? Entonces, conclusión, ¿un aminoácido es una proteína? La respuesta es no, pero los aminoácidos van a ser parte de las proteínas. Esto debe quedar claro, estimados estudiantes, debe quedar muy claro, porque aquí empiezan las confusiones, que hay mucha gente que me confunde proteínas con aminoácidos cuando no es lo mismo. ¿Listo? ¿Quedamos claros aquí? Aminoácido forma las proteínas. ¿Listo? Y son las subunidades, son unidades más pequeñas. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Recuerden que también me pueden escribir a través del chat. Aquí, aquí nos dice algo, formadas a partir de 20 aminoácidos. Bueno, esto lo vamos a dejar entrecomillado, ¿listo? Y lo vamos a retomar más adelante porque esta condición es aplicable a seres humanos. Sé que en los seres humanos va a haber, en su mayoría, las proteínas van a estar formadas por un número concreto de aminoácidos. Van a ser como los más importantes. Pero eso no significa que solo existan 20 aminoácidos. Por el contrario, aminoácidos hay muchísimos y unos que van a llamarse esenciales y otros no esenciales. Y eso va a tener también que ver con la nutrición y dieta que llevamos los seres humanos. Pero lo retomamos más adelante. Ahora, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido lo tenemos que ver desde el punto de vista estructural y ya vamos a verlo en la siguiente slide de lo que es un aminoácido desde el punto de vista estructural. Por ahora, ¿qué les voy a decir? Que hace parte un grupo carboxilo, entonces tengo que recordarlo de las funciones orgánicas que vimos en la sesión anterior, y un grupo amino. Ese grupo amino es otro grupo funcional orgánico, pero no lo hemos visto acá. Y todos unidos a un mismo carbono, porque recuerden que la base estructural de proteínas y aminoácidos, ¿quién es? El carbono, o sea, cadenas carbonadas. ¿Listo? Muy bien. Como van a ser macromoléculas, las proteínas, estructuralmente hablando, hay que entenderlos desde varios niveles, ¿sí? Porque van a ser estructuras tremendamente grandes y muy complejas. Por lo tanto, va a haber niveles en los cuales yo voy a entender ese nivel estructural de las proteínas. Entonces, vamos a hablar de una estructura primaria, una estructura secundaria, una terciaria y una cuaternaria en las proteínas. La pregunta que se pueden estar haciendo en este momento es, ¿será que todas las proteínas tienen esas 4 estructuras? La respuesta es sí. Entonces, todas las proteínas van a tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. ¿Para qué van a tener esas estructuras o para qué va a ser importante comprender cómo se dan esas estructuras? Porque ellas les van a dar a las proteínas la función. Y como van a ser de las biomoléculas más abundantes de los seres vivos, pues van a tener un montón de funciones. ¿Sí? Las proteínas son tremendamente importantes en los seres vivos y particularmente en animales y en nosotros, en los seres humanos, porque, entre otras cosas, van a ser enzimas. Profesor, ¿todas las proteínas son enzimas? La respuesta es no. No. No todas las proteínas son enzimas, pero al revés sí. Todas las enzimas, ¿qué son? Proteínas. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. De nuevo lo voy a repetir, gracias. De nuevo lo voy a repetir. No todas las proteínas son enzimas. ¿Por qué? Porque va a haber otras proteínas que van a hacer otras funciones distintas a las proteínas. Perdón, a las enzimas. Pero lo que sí es claro es que todas las enzimas son proteínas. ¿Listo? Ese grupo de proteínas llamado enzimas, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la función particular? Van a tener funciones catalíticas. ¿Alguien sabe qué es la catálisis? ¿O ha oído hablar del término catálisis? ¿Lo de relacionado al catabolismo o qué? Que absorben. Digamos que los dos términos que me están, tiene que ver con procesos metabólicos, sí,
Ah, con absorbe, digamos que el término puede funcionar, pero ayúdenme a buscarlo ahí en línea. ¿Qué encuentran por catálisis? Búsquenlo ahí en línea, el Profe, término lo que yo catálisis. leí sobre las enzimas es que una Proceso. de las funciones de las enzimas es como procesar los alimentos y transformarlo en unas, como en proteínas para el organismo. Lo que hace es una transformación. Eh, Más bien van a participar de ese proceso. Pero vamos bien, digamos, está la idea ahí, pero está muy cruda, hay que madurarla un poquito, pero va bien. ¿Qué encontraron de catálisis? Profe, dice que Es es el proceso de básicamente. aumentar la velocidad de una reacción química mediante la incorporación de un catalizador. Listo. Ahora busquen la palabra catalizador. ¿Quién ya la tiene? Sustancia química que aumenta, Ujú. sustancia química que aumenta la velocidad de una reacción sin consumirse en el proceso. Es un Muy bien. dispositivo de escape que utiliza metales preciosos para transformar Bueno, gases hasta ahí, no, tóxicos. no, eso no, porque esa última parte está orientado a catálisis industrial, de procesos industriales, que no es lo que estamos hablando acá. Pero sí es lo anterior. Un catalizador es una sustancia química capaz de facilitar eso que por ahí me dijeron transformación. Yo lo voy a poner en términos de reacción. No voy a utilizar la palabra transformación, sino reacción. Entonces van a participar en reacciones químicas. ¿Y qué es lo que dijimos que era el metabolismo? Reacciones químicas. Déjelo ahí. Reacciones químicas que van a ocurrir en los seres vivos. Entonces, ¿qué va a pasar con las enzimas? Las enzimas van a participar en las reacciones químicas metabólicas, o sea, en esas reacciones que van a obtener o gastar energía. ¿Y qué es lo que hace un catalizador? Un catalizador es un facilitador. Un catalizador es un intermediario, es alguien que va a ayudar desde el punto de vista químico a que la reacción se dé. Y para que se dé, va a haber dos cosas que la estaban diciendo ahí. Una es que aumente la velocidad de reacción y otra que disminuya la energía de activación. Tranquilos, eso lo voy a explicar más detalladamente. Entonces, las enzimas van a tener un papel tremendamente importante porque van a participar íntimamente del metabolismo. Cada reacción química que ocurre en el organismo, cuando digo organismo estoy hablando de un ser humano, o de un animal, o de una planta, o de cualquier célula, está mediada por una enzima. De allí que lo que ustedes van a hacer en la actividad es tratar de entender ese mecanismo. ¿Por qué si se afecta una enzima puede haber efectos? ¿Y por qué muchas enfermedades comunes van a estar afectadas por fallas metabólicas? Y esas fallas metabólicas, muchas de ellas van a estar dadas por fallas enzimáticas. ¿Listo? No solo esas tres que les dije, hay muchas más. ¿Listo? Entonces, recuerden, las enzimas todas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen otras funciones que vamos a hablar de ellas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, Bien, profe. listo. Entonces, las proteínas tienen otras funciones. Estas ya no son enzimas, son otro tipo de proteínas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, funciones estructurales. Yo les decía que los músculos humanos van a estar formados por proteínas. Dos en particular, la actina y la miosina. Eso es lo que hace parte de nuestros músculos. Y esos son proteínas. Y esas proteínas, entonces, ¿qué función van a tener? Van a tener función estructural. Pero también vamos a tener proteínas que van a estar encargadas de almacenar energía y van a servir como almacenamiento de energía. Muchas otras van a servir de marcadores o de receptores de señales o de controladores. Entonces van a ser como lo homólogo a un circuito electrónico, como los controladores, como un contactor, como un marcador, como un dispositivo de alerta, pero a nivel metabólico de respuestas del organismo frente, por ejemplo, a infecciones o de respuestas, digamos, de vías neurológicas.
etcétera. Entonces van a marcar muchos procesos también dentro del metabolismo. También las proteínas van a servir de transportadores, van a servir, por ejemplo, de carros de transporte. Entonces, como son moléculas muy grandes, tremendamente grandes, entonces, ¿qué van a hacer? Van a poderse acoplar, es decir, van a poder interactuar con moléculas más pequeñas y llevárselas y servir de transporte para gastarlas y llevarlas a otro punto. Por ejemplo, yo se los decía cuando estaba hablando de la célula y de la membrana celular. En la membrana celular ustedes van a encontrar lípidos que van a ser hidrofóbicos, es decir, van a tener aislada la célula del espacio extracelular, pero va a haber unas proteínas que te van a permitir que la célula se alimente, es decir, se alimente o libere sustancias, van a servir de transporte. Y tendrán muchas otras funciones las proteínas. ¿Listo? Entonces, la diversidad estructural de las proteínas van a hacer que tengan tremendas funciones y muy diversas funciones. Ahora hablemos de los aminoácidos. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era un aminoácido? Me devuelvo. ¿Qué habíamos dicho que era un aminoácido? Un grupo de Proteína. carboxilo y otros aminos. Claro, es lo que está ahí, pero ¿qué habíamos dicho con respecto a las proteínas? Están compuestos de aminoácidos. Perfecto, entonces los aminoácidos van a ser las unidades básicas con las cuales vamos a construir proteínas y que tenemos muchísimos tipos de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un solo aminoácido. Entonces, un aminoácido, el que sea, porque van a haber cientos de aminoácidos, muchos aminoácidos, va a tener una estructura general. ¿Sí? La estructura general es la que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, vamos a analizar. Esta estructura general va a empezar por acá, en amarillo, lo que estoy señalando. Un carbono, un átomo de carbono. Ese carbono, vamos a llamarlo carbono alfa, por la letra griega alfa. ¿Listo? Va a ser el carbono principal. A ese carbono principal vamos a enlazar varias cosas. Recuerden que el carbono puede formar solamente 4 enlaces simples o 4 enlaces que pueden ser uno simple, uno triple o 2 dobles o uno doble y 2 simples. Pero siempre la combinación me va a dar para formar 4 enlaces. ¿Cuántos enlaces ustedes le ven a este carbono central? 4. 4, ¿cierto? Uno al hidrógeno, uno a esto que se llama grupo amino, otro a este que es el rojo, que es una cadena lateral, y otro a este naranja, que es el grupo carboxilo. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos en la sesión anterior sobre grupos funcionales orgánicos? ¿Qué era un grupo funcional orgánico? El alcohol, el éster, los ácidos carboxílicos. ¿Qué era eso? Eso lo vimos en la sesión anterior. Recuérdenme. Fórmula general. Pero ¿para qué era que teníamos los grupos funcionales en química orgánica? ¿Cuál era el propósito? Para formar los carbohidratos, para formar la fuente de energía. Claro, hacen parte de los carbohidratos, pero no solamente de los carbohidratos, de cualquier biomolécula. Pero ¿cuál era? O sea, ¿qué me hacía entender los grupos funcionales? em, Es un conjunto de átomos en una estructura orgánica. Sí, eso sí. ¿Y qué hace esos grupos de átomos en una estructura orgánica? Qué les permite? Esto no me gusta. Identificarse los unos con los otros, ¿no? Y yo les decía, es que esto es un alcohol, porque es un alcohol, porque había grupos exacto, porque OH. menos OH. Exacto. ¿O que lo hacía un aldehído? Ah, porque había un grupo carboxilo, perdón, carbonilo, carbono doble enlace de oxígeno e hidrógeno terminal. Bueno, más o menos esto, ¿cierto? Entonces, teníamos muchos grupos funcionales. Y estos grupos funcionales hacen parte de las moléculas orgánicas. Y las moléculas orgánicas, recuerden que es la base de las biomoléculas. Por tanto, en las biomoléculas, ¿qué es lo que hay? Puede haber muchos grupos funcionales. Así dicho rápido. Entonces, estamos viendo acá los aminoácidos.
y estamos tratando de entender la estructura. Entonces, tenemos en el carbono central o carbono alfa, por un lado, por este lado derecho, por este lado derecho, resaltador, por este lado derecho, perdón, por este lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? El grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo es este. Vamos a ver si ustedes de pronto lo recuerdan de la sesión anterior. ¿Se acuerdan de esto? Esto hace parte del grupo de los ácidos carboxílicos. Recuerdo que algunos de ustedes me preguntó que por qué ácido. Yo les decía, que porque puede liberar este hidrógeno al medio. Bueno, en una de las definiciones de ácidos. Entonces, este no me gusta, es este. Eso está por acá, es un grupo funcional. A ver si está acá. No, no está en este. Bueno, por otro lado, acá, por otro lado, entonces, esto es un ácido carboxílico. Por otro lado, hay otros grupos funcionales que no vimos, que tienen nitrógeno. Uno de ellos es este grupo, el R, que significa una cadena carbonada de cualquier tamaño, cualquier tipo, que tiene enlazado a un grupo de átomos muy particular, que es este nitrógeno con dos átomos de hidrógeno enlazados. Esto se va a llamar el grupo amino. Y en general la función se llama función amina. ¿Listo? Entonces recuerden, por este lado tenemos los ácidos carboxílicos y por este lado en la función amina. En un aminoácido, ¿qué es lo que vamos a tener? Por un lado del carbono vamos a tener un grupo carboxilo, o sea, esto, y por otro lado vamos a tener un grupo amino, o sea, esto. El nombre de aminoácidos va a venir de aquí, de esto. ¿Qué es un aminoácido? Es una sustancia química que va a estar conformada por un grupo amino y por un grupo ácido. ¿Listo? Entonces, estructuralmente hablando, todos los aminoácidos que tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿Listo? Pero como recuerden que nosotros tenemos que completar la valencia del carbono, que es 4, significa eso, que a este carbono es necesario que se enlace un átomo de hidrógeno por un lado y por el otro lado una cadena lateral. ¿Qué puede ser esta cadena lateral? Otra cadena carbonada. ¿Qué tipos de cadenas carbonadas hablamos aquí? Pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, o sea, formando anillos, pueden ser aromáticas, pueden ser con dobles enlaces, con triples enlaces, con otros átomos distintos al carbono. Las posibilidades son muy grandes. ¿Listo? Entonces, todos los aminoácidos, estructuralmente hablando, van a cumplir esta estructura. Y acuérdense muy bien, carbono central, grupo amino en un lado, grupo carboxilo en otro lado, una cadena lateral y un átomo de hidrógeno. ¿Vamos hasta aquí? Sí, señor. Listo. Como se me acabó el tiempo, les voy a dejar una tarea para que ustedes la indaguen y podamos discutir el próximo jueves. Necesito que por favor consulten. A ver si lo tengo por acá más adelante. Dos cosas. La primera es que usted va a buscar, va a leer sobre esto, por favor. Va a leerme sobre estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Léalo, pero también usted va a encontrar resúmenes gráficos. Si puede, estudie un resumen gráfico. Si no, lea sobre eso. Va a encontrar información. No, digamos, no necesito que sea muy profunda, pero sí por lo menos que en la siguiente clase, cuando podemos hablar de estructuras, ustedes ya tengan alguna idea de qué es una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria en proteínas. Primera tarea. La segunda tarea es la siguiente. Yo les había dicho hace un momento que para los seres humanos había aminoácidos importantes. Entonces, ya no sé, tengo acá. No, esto no lo tengo acá. No, acá, mira que acá no lo tengo. Entonces vamos a buscar lo siguiente. Van a buscar qué son
aminoácidos esenciales y no esenciales para el ser humano. ¿Listo? Aminoácidos esenciales y no esenciales. Eso les van a encontrar ustedes un listado con los nombres, pero más que eso, lo que quiero saber es por qué se van a llamar no esenciales y por qué se van a llamar esenciales. ¿Listo? ¿Y cuántos son? Más bien el número se me interesa más. Esas dos tareas, por favor, y empezamos hablando de eso en la siguiente sesión del próximo jueves. ¿Les parece? ¿Cómo quedamos hoy? Sí, señor. ¿Listo? Profe, Bien, profe. Dígame. profe, qué pena, yo tengo una duda, es sobre lo que te acabo de mencionar. No sé, me perdí un poquito. ¿Y usted de dónde es que saca que el carbono necesita otros dos enlaces para formar cuatro? O sea, hace cuatro de dónde sale. Del número de electrones de valencia que tiene el átomo de carbono disponibles, de la ubicación en la tabla periódica. Ah, ya. Ah, listo. Cada elemento tiene un número de electrones de valencia, es decir, los electrones en el último nivel de energía. Y esos son los que van a marcar con cuántos otros átomos se puede enlazar. Ah, listo. Gracias. Vale. ¿Listo? Entonces así quedamos. Por favor, estudie lo de estructura, estudie lo de aminoácidos esenciales y no esenciales para que nos rinda un poquito en la próxima sesión del jueves. Cualquier duda, inquietud, estoy atento. Recuerden utilizar los canales para enviarme sus dudas y nos vemos el próximo jueves si todo nos sale bien. Bueno, señor, muchas gracias. Profe, Bueno, gracias. señor, muchas Hasta luego.